Recordemos que la bioética médica surgió para dar respuesta a los problemas derivados de los grandes avances científicos y tecnológicos y las transformaciones técnicas de la medicina que se han observado durante los últimos siglos. En esta ocasión hablaremos de la bioética principalista. Desde la ética tradicional podemos recuperar en el campo de la medicina principios filantrópicos que nos acercan a los comportamientos aceptables de los médicos al ejercer su profesión. Estos anteceden a la creación de los principios actuales de beneficencia y no maleficencia que se plantean en los años 70. Situémonos en un evento en específico, el informe de Belmont, luego de los horrores en el experimento de Tuskegee, que en otro momento hablaremos de este experimento. El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos revisó y amplió las regulaciones para proteger a los sujetos humanos a fines de los 70s y los 80s. El informe de Belmont fue ejecutado por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y Comportamiento. En él se unifican principios básicos recogidos de otros informes anteriores y se generan regulaciones. En 1979, los bieticistas Tom Beauchamp y James Franklin Childress crean el modelo principalista. En un primer momento, ellos definieron que sus 4 principios son prima facie, es decir, que son obligatorios, siempre y cuando no colisionen entre ellos, y si ese fuera el caso habría que dar prioridad a uno sobre otro, dependiendo del caso. Es hasta el 2009 cuando Beauchamp considera que los principios deben ser especificados para aplicarlos en análisis de casos concretos, es decir, que para hacer uso de estos 4 principios necesitamos un análisis de caso por caso, llamado análisis de nivel casuístico. Comencemos con el principio de la beneficencia. Este nos invita a obrar en el mayor beneficio del paciente. La prevención, el alivio del dolor, el ayudar al paciente siempre debe estar por encima de tus intereses particulares o incluso de los intereses científicos. En primer lugar estarán los intereses del paciente, suprimiendo prejuicios del médico o el equipo de salud que intervenga en cada caso. La no maleficencia. Desde este principio se plantea que toda acción determinada no debe ser con la intención de causar un daño. Desde el ejercicio de la medicina sabemos que los daños son inevitables, sin embargo, hay daños prevenibles y calculados. Debemos analizar desde esta medida el riesgo y el beneficio al momento de tomar decisiones médicas en la vida o muerte de un paciente. Para poder llevar a cabo este principio se requiere de mucho conocimiento y prudencia, actuar en la justa medida, dominar un alto nivel de conocimiento científico y habilidades, es decir, se necesita de pericia. Considerar el aspecto del dolor y del sufrimiento del paciente. En resumen, podríamos decir que la no maleficencia te invita como médico a abstenerte de realizar acciones intencionadamente que puedan dañar de forma innecesaria o perjudicar a terceros desde tu profesión. En el campo de la medicina, la no maleficencia ha logrado llevarnos hacia avances de tratamientos que disminuyan el dolor. Este principio promueve evitar la medicina defensiva y la multiplicación de procedimientos y tratamientos innecesarios. En el campo de la investigación, busca que haya opciones innovadoras para mejorar las ya existentes y que estos caminos sean menos dolorosos y lascivos para el paciente. Ahora veamos el principio de la autonomía. En este principio cabe analizar que el paradigma tradicional de la medicina apunta hacia el médico como una figura paternalista, el cual es el que se encarga de decidir y comunicar al paciente los procedimientos que requiere de acuerdo a la atención que él considera que es la mejor. Sin embargo, en la actualidad, el ejercicio de la medicina implica que la relación médico-paciente respete el derecho de sus pacientes a definir lo que le conviene, es decir, atender a su autonomía, siempre procurando resguardar la beneficencia de sus pacientes. Para que esto pueda suceder es indispensable que el médico informe al paciente de todas las técnicas involucradas, los riesgos, las opciones, las consecuencias de todos los procedimientos que se pretenden realizar. Aceptar al paciente como persona responsable y libre de tomar sus decisiones en cuestión de salud implica una responsabilidad mutua. El consentimiento informado es un elemento en el cual se resguarda y garantiza la autonomía del paciente, así como también se establece que tú, como médico, has buscado su beneficio máximo. Para eso se requieren 2 elementos: tener suficiente información y recibir el consentimiento entendido de los pacientes.
La autonomía es un principio que se convierte en un derecho que se puede ejercer siempre y cuando el paciente no tenga la capacidad de decisión disminuida. Si esto sucediera, tiene que haber una comprobación de que este paciente no tiene esta facultad de tomar decisiones. Para esto el derecho los protege generando algunas excepciones. Y finalmente hablaremos del principio de la justicia. Para que este principio exista, se destaca que se necesita de un equilibrio, con la finalidad de disminuir situaciones de desigualdad que puedan provenir de condiciones ideológicas, sociales, culturales, económicas y de salud. En el ámbito sanitario, la igualdad entre todos los hombres es una aspiración, ya que cada paciente tiene condiciones y necesidades específicas y oportunidades distintas. La justicia se puede entender desde dos formas, desde un principio formal y un principio material. La justicia en el principio formal habla del trato al paciente, un trato igualitario, un trato que responda a las necesidades o condiciones específicas de los casos para que todos tengan las mismas oportunidades de derecho. El principio material de la justicia nos habla de la distribución de recursos sanitarios de forma equitativa, atendiendo a las necesidades y a las condiciones del contexto y de la población donde estemos trabajando.